Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en Sonda S.A., esta empresa de tecnología grande con presencia en toda la región. Así es. Tenemos aquí sus estados financieros consolidados y también el análisis razonado, que es como la explicación de la gerencia, ¿no? Exacto, la discusión de los resultados. Todo al cierre del primer trimestre de 2025, la idea es, sacar lo más importante de cómo les fue. Vamos a desglosar esto. Perfecto. Sí, vamos a ver las cifras clave. Ingresos, cómo anduvo la rentabilidad en cada zona, cómo está la estructura financiera. Todo basado solo en estos papeles, claro. Dale. Arranquemos entonces con los titulares del análisis razonado. Ingresos del primer trimestre, $375,8 millones. Ujú. Muy parecido al año pasado si lo miras en dólares. Pero ojo, si ajustas por tipo de cambio, o sea, en monedas locales, ahí sí hay un alza, del 4,9%. Ah, mira, un pequeño crecimiento real, digamos. Exacto. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante o complicada según como lo veas. El resultado operacional, Sí. bajo fuerte. Un 37,5%. Quedó en USD 14,1 millones. Uf, es bastante. Y el EBITDA, que siempre lo miramos como un indicador del flujo de caja operativo. Claro, antes de intereses, impuestos y todo eso. Ese también cayó. Un 21,3%. Quedó en USD 28,1 millones. Y eso deja un margen EBITDA de solo 7,5%. Bajito. Muy bajo para el sector, sí. ¿Y mencionan por qué? Sí, el informe habla de mayores provisiones, por si acaso algunos clientes no pagan, y también más gastos comerciales como para conseguir ventas. Entiendo. O sea, el negocio base, la operación pura, estuvo más presionada. Pero fíjate qué curioso, porque a pesar de ese golpe operativo, ¿Qué pasó? la ganancia neta, la última línea, la que va para los accionistas, esa subió. Un 17,6%. Llegó a $5,4 millones. A ver. ¿Cómo? El resultado operativo para abajo y la ganancia neta para arriba. Exacto. Y la explicación que dan está principalmente en dos cosas. Pagaron menos impuestos a las ganancias en este trimestre y tuvieron un efecto positivo por diferencias de cambio. Ah, claro. Factores más bien financieros, no del negocio principal. Justamente. Es un buen recordatorio de que la última línea a veces tiene, digamos, maquillaje financiero o fiscal. No siempre refleja directo la salud de la operación. Buen punto, sí. O sea, la mejora no vino del core del negocio. Y esa variabilidad, esa falta de uniformidad, la vemos clarita si miramos por regiones, ¿no? Totalmente. Es un mapa con muchos colores. A ver, repasemos rápido. Cono Sur, o sea, Chile, Argentina, Uruguay. Ingresos para arriba, 8,5%. ¿Bien ahí? Pero el EBITDA bajó casi 19%. O sea, vendieron más, pero ganaron menos operativamente. Menos rentable esa venta. Luego, región andina, Colombia, Ecuador, Perú. Ingresos planos, estables. Y el EBITDA subió, pero muy poquito, 1,4%. Bueno, sin grandes cambios ahí, digamos. Después, Norteamérica, México, Centroamérica y Estados Unidos. Acá está la sorpresa, creo yo. Los ingresos cayeron 12,5%. Ajá. Pero el EBITDA subió un 31,2%, con un margen bueno del 11,8%. ¡Wow! Menos ventas, pero mucho más rentables. Parece que sí. O mejoraron mucho la eficiencia o vendieron cosas con más margen, ¿no? Sí, habría que ver la mezcla. Interesante. Y finalmente, Brasil. El punto más complejo parece. Ingresos para abajo, 14,2%, aunque dicen que en reales la moneda local estuvieron estables. Ok. Efecto cambiario. Fuerte ahí. Pero el EBITDA se desplomó, un 54,4%. El margen quedó en apenas 4,0%. Uf, ahí está el gran dolor de cabeza claramente. Un 4% de margen evita es muy, muy bajo. Totalmente. Un mosaico, como decías. Ahora, si levantamos un poco la vista y miramos la foto general, el balance, el estado de situación financiera, ¿Cómo se ve la estructura? pues ahí las cosas se ven más sólidas, ¿eh? Comparado con fines de 2024, los activos totales bajaron un poquito, 6,1%, y los pasivos totales también bajaron, un 10,4%. El patrimonio, estable. O sea, se achicó un poco la empresa en tamaño de balance, pero manteniendo el capital propio. ¿Y los ratios clave? Los indicadores de salud financiera, sí,
Bastante robustos, diría yo. Liquidez corriente, 1,7 veces. Tienen USD 1,70 en activos de corto plazo por cada dólar de deuda de corto plazo. Bien. Buena capacidad para pagarlo inmediato. Endeudamiento, el famoso leverage, 0,5 veces. La deuda es solo la mitad del patrimonio. Bastante conservador. Sí, bajo nivel de deuda. Y la cobertura de gastos financieros, 2,9 veces. La ganancia operativa cubre casi 3 veces los intereses. También bien. O sea, financieramente están sanos, soportan bien los gastos de la deuda. ¿Y las clasificadoras de riesgo? ¿Qué dicen? Fitch e ICR, las dos mantienen la nota en AA-, que es una nota alta en la escala local. Pero ojo, ¿Alguna advertencia? Fitch le puso perspectiva negativa hace poco. Es como una luz amarilla, ¿no? Dicen que podrían bajar la nota si las cosas no mejoran. ICR, en cambio, la mantiene estable. Interesante esa diferencia de visión entre clasificadoras. Una señal a monitorar. Definitivamente. Bueno, y para cerrar el cuadro, mirando hacia adelante, el volumen de nuevos negocios que cerraron en el trimestre fue bueno, 392,4 millones de dólares. Un buen número de contratos nuevos, sí. Y el pipeline, o sea, la cartera de oportunidades que están negociando o buscando, es enorme. Hablan de 6.400 millones. 6.400 millones. Es muchísimo potencial. Muchísimo. Y dicen que Brasil y Cono Sur son las regiones que concentran la mayor parte de ese potencial. Dan ejemplos concretos. Proyectos de transporte en Chile, contratos grandes de outsourcing en Brasil con clientes como Vale y Banco do Brasil, servicios de recaudo en Argentina. O sea, a pesar de los problemas operativos actuales, sobre todo en Brasil, el potencial de crecimiento futuro parece estar ahí. Y es grande. Exacto. Entonces, a ver, si juntamos todo, ¿qué nos llevamos de este primer trimestre de Sonda? En resumen, yo diría ingresos más bien estables en el global, pero una rentabilidad operativa que está bajo presión y es muy, muy desigual entre las distintas regiones. Sí, con luces y sombras muy marcadas. Exacto. La ganancia neta final mejoró, pero ojo, fue por factores que no son del negocio recurrente, como impuestos y tipo de cambio. Eso puede ser temporal. Cierto. Pero por otro lado, la estructura financiera, la base de la compañía, se mantiene fuerte, sólida. Buenos ratios, bajo endeudamiento. Y un potencial de nuevos negocios muy significativo, con ese pipeline gigante. Correcto. Y todo esto, bueno, nos deja una pregunta ahí picando, ¿no? Con esa base financiera sólida y ese tremendo pipeline de oportunidades, pero con resultados operativos tan dispares ahora mismo. Especialmente ese contraste, ¿no? Entre el desafío enorme en Brasil y la mejora de rentabilidad que vimos en Norteamérica. La pregunta es, ¿qué ajustes estratégicos va a tener que hacer Sonda? Claro. ¿Cómo van a hacer para convertir todo ese potencial del pipeline en un crecimiento que sea rentable de verdad y que sea más parejo en toda la región? Exacto. Que no dependa tanto de factores puntuales o de una sola región brillante mientras otra sufre. Sí, lograr una ejecución más homogénea y rentable. Ese parece ser el gran desafío para los próximos trimestres. Sin duda. Algo para seguir muy de cerca.